Estamos a 6 de agosto del 2021 y damos inicio a la clase 6 de el cáncer en la homeopatía. Doy la bienvenida a los asistentes que tenemos ahorita: Jacob, María del Carmen, Silvia, y les comparto mi pantalla para ver la presentación. Aquí está. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos ya. Voy a cerrar las carátulas de las ventanas para solamente poner la mía. Aquí me traicionó y metió la de Jacob, pero no. Ok, ya está. Clase 6. En esta sesión vamos a continuar viendo la nueva medicina germánica y la homeopatía. Aquí ya vamos a meter la cuchara con la homeopatía. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. El tema de la influencia de nuestras emociones y nuestras creencias sobre la vida en la propagación de enfermedades es algo de lo que siempre se ha hablado y que está en la sabiduría popular. Como dice mi madre, los disgustos no matan, pero preparan. La medicina alternativa se caracteriza por asumir esto, e incluso en la medicina oficial existe desde no hace mucho la impronunciable rama de la psiconeuroinmunología. Pero ni una ni la otra habían conseguido definir esa relación cuerpo-mente con la suficiente precisión hasta la aparición en escena. No, es que vi que se bajó la intensidad y vi que no estaba conectada. Ya la conecté. Ok. Entonces, ni una ni otra habían conseguido definir esa relación cuerpo-mente con la suficiente precisión hasta la aparición en escena del doctor Hammer. Rick Reed Hammer es doctor en medicina y en física, además de contar con varias especialidades médicas, entre las que destacan la pediatría. Más corregimos, ya no vive el doctor, murió el año pasado. Entre las que destacan la pediatría, psiquiatría, medicina interna y radiología. Ha sido jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich y estaba considerado en Alemania una eminencia científica. Hasta el momento en que presentó las conclusiones de sus investigaciones. Estas habían empezado entre 1987 tras sufrir él mismo un cáncer de testículo tras la muerte accidental de uno de sus hijos. Los puntos más relevantes se resumen a las siguientes 5 leyes naturales de la nueva medicina, consideradas leyes porque se cumplen en todos y cada uno de los casos. Finalmente ya tenía más de 50,000 casos comprobados y todos matemáticamente exactos. O sea, todo ocurrió como dice sus leyes.
La primera ley o ley de hierro que dice que todo cáncer se inicia con un choque conflictual psicológico grave desde el punto de vista subjetivo de quien lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad. Dicho de otra manera, si no sufres un conflicto desde ese estilo, no puedes tener cáncer. Hay que decir también que no todos los conflictos psicológicos generan un trauma, evidentemente, pero normalmente si se manifiesta físicamente en forma de problemas más leves, esta primera ley especifica además otros puntos importantes. En el momento que se produce el conflicto psicológico, se produce una modificación en el campo electrofisiológico de una área cerebral concreta, llamado el foco de Hammer, observable a través de un escáner cerebral o tomografía axial computarizada, conocidas como TAC. Y aquí vemos como si fuera una diana, un punto con varios círculos concéntricos. Esto nos recuerda exactamente cuando hablamos de las ondas electromagnéticas. Si aventamos una piedra al agua, se hace una serie de círculos concéntricos igualito que esto. Entonces, aquí estamos hablando que hay una propagación de ondas electromagnéticas en este punto y que obviamente van a viajar en el cuerpo directamente al órgano relacionado con este punto. Acuérdense que en el cerebro cada punto está conectado a una parte del cuerpo. Existe una relación definida entre el tipo de conflicto psicológico sufrido y el área cerebral afectada, y entre esta y el órgano concreto donde se manifiesta el cáncer. Estas relaciones están detalladas más adelante en el texto. Aquí les puede sonar alguna información de que ya la vimos y que está repetida, pero la estamos ampliando y además es necesaria una repetición para que nos quede más clara. Yo la he repetido muchas veces y cada vez aprendo algo nuevo. 2. La ley número 2. La evolución bifásica del conflicto. A partir del shock existe una correlación entre la evolución del conflicto psicológico, la evolución del foco de Hammer y la enfermedad orgánica, que básicamente consiste en dos fases. Dijimos que teníamos el estado de la persona sana y luego tenemos una fase que es la evolución del conflicto, y cuando se soluciona ese conflicto entramos a la fase de resolución del conflicto, que a su vez se divide en dos etapas, la fase exudativa y la fase restitutiva, donde se restablece el tejido. Si hubo de más, se quita, como cuando es un tumor. Y cuando hubo de menos, como en una úlcera, se restablece ese tejido. Finalmente, regresamos al orden, a la eutonía, que significa normotonía o normalidad. Bien, entonces, en la primera fase, estamos hablando de estas dos fases, toda aparición de un conflicto, como es mencionado, es seguido por una etapa de estrés, fase del conflicto. En esta fase, la persona muestra nerviosismo, manos frías, dificultad para dormir, tensión muscular, falta de descanso, de relajación, inspiración superficial, etc. En este sentido, practicar técnicas de relajación, ejercicio suave o estiramientos pueden atenuar el impacto del conflicto psicológico.
La segunda fase, en el momento en que se soluciona el conflicto psicológico, se entra en la segunda fase, fase resolutiva o curativa del conflicto, en la que el predominio es de relajación, cansancio. Es decir, en el momento que se resuelve el conflicto psicológico, la enfermedad inicia su proceso de autocuración. Si el cuerpo tiene un entorno adecuado, libre de tóxicos y la suficiente energía, el proceso de curación se produce solo. Cabe resaltar que muchas veces es en la segunda fase cuando se produce el diagnóstico médico de identificación de enfermedad dañina, como es el caso de la leucemia o el infarto de miocardio, que si bien puede ocasionar complicaciones importantes que hay que tratar, hay que entenderlas como un proceso de curación. Y en este punto quiero hacer hincapié que tenemos en nuestro cuerpo todo para que se cure. Y esta es la mejor información que pueden recibir ustedes de cómo tratar el cáncer. O sea, el cáncer se va a curar por sí mismo. Solamente hay que no interferir. Ayudar al paciente a que resuelva su conflicto. Que se resuelva el conflicto no significa que si perdió un hijo, el hijo vuelva a la vida. O que si estaba hospitalizado, que salga. Más bien que la persona deje de sufrir psicológicamente, que acepte, vamos, esa situación. Igual puede ser, como ya saben ustedes, igual puede ser si hubo una pérdida de un hijo, como si hubo pérdida de un trabajo, pérdida de la salud, amenaza de muerte, o sea, todo lo que origine un conflicto y que pueda generar un tumor, en la segunda etapa ese tumor va a desaparecer. Entonces, continuamos. La tercera ley dice que la ley del sistema ontogenético y de las enfermedades, la manifestación de la enfermedad depende del origen embriológico del tejido afectado. O sea, la tercera ley ya no es que cualquier conflicto se manifiesta en cualquier parte, no, sino que depende si el conflicto afectó a la parte embrionaria del cerebro o al tejido medio o a la corteza cerebral. Es muy diferente el resultado que va a tener la lesión. Cuando el impacto se realiza sobre un tejido desarrollado a partir del endodermo o mesodermo embrionarios, durante la fase activa del conflicto se genera proliferación celular o tumoraciones. Aquí quiero hacer una pausa. La generación de tumores de cáncer es solamente cuando el conflicto se impacta en el origen embriológico, o sea, el endodermo o el mesodermo, la parte media del cerebro o la parte más interna. Es cuando hay un crecimiento de células, llámese tumor. Aquí dice tumoraciones en los órganos correspondientes, mientras que en la fase de resolución del conflicto se produce detención del crecimiento, enquistación, reducción bacteriana, etc. Entonces, no siempre se va a generar un cáncer. Puede generarse
Como dice aquí, cuando el impacto se realiza sobre el tejido desarrollado a partir del ectodermo, durante la fase activa se generan necrosis o ulceraciones. O sea, cuando es en la parte externa del cerebro, son ulceraciones en los órganos correspondientes. O sea, hay carencia de células, hay agujeros. Mientras en la fase resolutiva hay edematización, hinchazón, crecimiento abundante y cicatrización. O sea, en ese momento se cierran las heridas, se cierran las úlceras y todo lo que haya generado esa carencia de células. Entonces, aquí tenemos una diferenciación. La parte amarilla es el tronco cerebral, es el cerebro antiguo. Luego tenemos una parte naranja, que es lo intermedio entre lo rojo o naranja oscuro y el cerebelo, y el tronco, perdón, que es el cerebelo. Y tenemos otro acá que es la sustancia blanca y más al exterior es la corteza cerebral. Entonces aquí vemos el cerebro nuevo, que es la corteza cerebral, va a dar una atrofia celular, necrosis del tejido o úlceras o alteraciones de la funcionalidad en el estado de simpaticotomía, o sea, en la fase activa del conflicto. Acá lo estamos viendo abajo. Y en la vagotonimia, la fase del conflicto resuelto, la multiplicación celular, o sea, se multiplican las células para dañar el hoyo que se hizo, el vacío, restitución del tejido en parte más que antes o renormalización de la funcionalidad. Si estaba afectada una función, se restablece. Multiplicación de bacterias y de virus, si existen. O sea, si hay virus o bacterias, se van a multiplicar porque estas son las que van a reparar. Y aquí ya estamos viendo dos partes. Una de carencia de células y otra de abundancia de células. Si nosotros lo vemos con ojos de homeópata, estamos viendo que en la corteza cerebral actúa la sífilis, la que hay necrosis, ¿sí? Mientras que en el tronco cerebral o el cerebro antiguo o medio es la multiplicación celular y tumor, multiplicación de microbacterias. Estamos viendo la psicosis. Y en la fase resolutiva hay una reducción del tumor mediante hongos y microbacterias. TBC, que pueden ser tuberculinum de Koch, quiere decir TBC. ¿Sí? Entonces, la clase anterior explicamos esta etapa y esta, pero dijimos que se podía producir un cáncer o afectar cualquier órgano. Pero ahorita estamos diciendo, depende de qué parte del cerebro haya recibido ese conflicto emocional, si hay una proliferación como la hay en la psicosis o una carencia como la hay en la sífilis. Entonces, ven cómo aquí ya estamos entendiendo por qué existen los tres miasmas. Y el psórico, ¿qué es? Pues el psórico es la eutonía, o sea, cuando está sano. Por eso es la psora activa. Una vez que se dispara, se va a disparar o una sífilis o una psicosis. Pero no se confundan, acuérdense que puede ver simultáneamente con el mismo conflicto emocional, pueden afectarse diferentes zonas del cerebro. Y acuérdense que dijimos, una persona que pierde su trabajo
puede tener una amenaza de muerte porque dice, pues no tengo que comer y me voy a morir. Y al mismo tiempo puede tener una desvaloración y al mismo tiempo puede pensar que va a perder territorio porque le van a quitar su casa. Y al mismo tiempo podría tener una devaluación de sexo porque diría, pues mi mujer ya no me va a querer y me va a dejar. Entonces, se pueden dar diferentes focos en un mismo conflicto. Todo depende de cómo lo estemos interpretando, cómo nuestro cerebro mide la agresión, ¿sí? Entonces, por eso no es tan simple, es un poco más complejo. Esto va de la mano con que se piense en metástasis y todas esas cosas, ¿no? Pues simplemente hay que ver que cómo se interpretó el problema, ¿sí? Entonces, esto ya lo habíamos visto, eutonía, no hay problema, llega el disparo del conflicto, está en esta etapa que va a multiplicar las células si el conflicto fue de psicosis. Pero si fue de sífilis, entonces va a haber una atrofia celular. De cualquier manera, en la solución del conflicto, se va a restituir el tejido si fue sifilítico o se va a eliminar la proliferación celular a través de microbios y hongos. En la parte resolutiva. Y aquí quiero agregar un comentario con lo que ahorita está de moda. Ahorita está de moda que te den una solución que se pone en las manos para matar bacterias y hongos y supuestos virus. Pero acuérdense que las bacterias tenemos en la cuarta etapa de las leyes que nos están diciendo que las bacterias contribuyen a la curación, o sea, las bacterias son nuestros aliados. Esto se los digo para que ustedes no caigan en el cuento ni en la costumbre de estarse echando esa sustancia alcohólica que les mata a las bacterias tan constantemente, porque las bacterias son sus aliados. Entonces, defiendan ustedes su derecho a tener lleno de bacterias su cuerpo. Permítanme que voy a cerrar la... Yo siempre me niego a ponerme esa solución. Le digo, soy alérgico a eso. Y bueno, no estoy mintiendo. Una alergia es algo que te hace daño cuando te pones algo. Y a mí me hace daño que me maten mis bacterias. Y hay veces que dice, ay, ¿por qué no? Me va a matar mis bacterias y yo mis bacterias las necesito. Así que ya me lavé las manos y me puse mi antibacterial en mi carro y punto. Y ya, no te alegan tanto. Hay lugares donde sí, no, pero tiene que poner y, ay, pues échame una gota y ya, punto. No pasa nada. Pero si ustedes lo están practicando constantemente, imagínense 10 veces cuando entran a una plaza, porque recorren diferentes tiendas, y luego en la tarde otra vez, se están haciendo un daño tremendo, porque están eliminando las bacterias, hongos y virus de su cuerpo. Y son los responsables de restituir la salud. Bueno, continuamos. Entramos a la cuarta ley de Hering que dice, no de Hering, de Hammer, que dice ley del sistema de ontogénesis de los microbios, y aquí es lo que acababa de mencionar, y bacterias.
Los microbios, bacterias y virus colaboran con el organismo durante la fase de curación. Es decir, una gripe, por ejemplo, es una manifestación de la resolución del conflicto psicológico. Acuérdense que es una exudación, están sudando, están sacando moco, están liberando su problema. De hecho, cuando tienen una gripe, están en la etapa resolutiva, en la primera parte. ¿Sí? Bien, quiero compartirles algo que se me hizo muy fácil de transmitir. Cuando alguien usa el pamper bucal y se siente muy protegido, hagan esta analogía. Los virus son una molécula. Las moléculas tienen un tamaño. ¿Qué tamaño tiene todas las moléculas tienen el mismo tamaño aproximado porque son uniones de átomos a través de sus valencias se unen y varios átomos unidos son una molécula. Bueno, conocemos una sustancia que es muy útil para la vida y que todos la conocemos, que es el agua. El agua está hecha de moléculas. Cada molécula tiene un oxígeno y dos hidrógenos. Entonces, ¿qué más fácil que utilizar el agua para comprobar si se puede detener una molécula o no? Si tú usas como pamper bucal algo de acrílico, bueno, pues ahí no va a pasar. ¿Por qué? Échale agua y el agua no pasa. O sea, está hecho a prueba de moléculas, no pueden pasar moléculas. Sin embargo, usa cualquier otro pamper bucal de tela, de algodón, de lo que tú quieras y viértele agua y el agua va a pasar como Pedro por su casa. Entonces, si no detiene el agua, no detiene un viruviru, ¿sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque miden el mismo tamaño. Son átomos unidos y pueden ser 2, 10, 20. El tamaño es a nivel atómico. Cuando tú agarras un tejido, el tejido está compuesto por varias moléculas de lo que hace la tela. El algodón, por ejemplo, el algodón no es una sustancia simple, está hecha de algunas cosas. Puede ser carbón, con oxígeno, con algo. Entonces es una unión de moléculas que ya es una partícula. Es mucho más grande. Y entonces, la analogía que les quiero transmitir es, ustedes vean su pamper, échenle agua, pasa el agua, están perdiendo el tiempo poniéndoselo y pensando que están súper protegidos contra eso. Y dicen, bueno, 2 pampers, pues ponle 2, 3, 10 y échale un vaso de agua y atraviesa. ¿Sí? Entonces, ojo ahí al punto. Continuamos. Si el conflicto ha afectado a zonas del endodermo, la parte más interna, o del mesodermo, la parte inmedia, durante la fase de resolución aparecerán hongos, microbacterias y gérmenes que ayudarán a eliminar la proliferación celular o la tumoración que se produjo durante la fase activa. Pero si tú eliminas esas bacterias con un antibacterias, pues no habrá quien te pueda ayudar. Si el conflicto afectó el ectodermo, la parte externa, la corteza cerebral, durante la fase de resolución, aparecerán microorganismos y virus que ayudarán a restaurar las necrosis o ulceraciones producidas en la fase activa del conflicto.
Bien, entonces aquí son las dos etapas. O eres psicótico o eres sifilítico. O tienes las dos. Y pasamos aquí a la quinta ley de la quinta esencia o comprensión del sentido de la enfermedad, donde la enfermedad es un programa biológico destinado a decirle al individuo que está viviendo una situación que no le conviene, que no ha asimilado. Las enfermedades no ocurren por casualidad. Sí, esto es bien importante que lo tengan. Una persona no se puede afectar si no tiene un conflicto que lo haga débil. Claro, pero si te están bombardeando con temor, ahí viene el conflicto. Y dijimos que el temor nos afecta, ¿qué? Los pulmones. ¿Y qué afecta ese temor que están mandando? Más sencillo no se los puedo explicar. Entonces, las enfermedades no ocurren por casualidad, ni por caprichos del destino. Si observamos lo que la enfermedad nos permite hacer, nos obliga a hacer o nos impide hacer, podemos encontrar pistas del conflicto psicológico asociado. Y lo más importante, que estos principios no se aplican solo al cáncer, sino a todas las enfermedades y, como les digo yo, o accidentes. Exceptuando aquellas derivadas directamente de un trauma físico, envenenamiento, ya sea por ondas 5, GGGs, radiación, hey, hello, radiación electromagnética, etcétera, y aún en esas habría que no estaría de más ver los factores psicológicos que han propiciado el llegar a ponernos en una situación de peligro. Este modo de ver la enfermedad implica una concepción radicalmente nueva de la misma en el ámbito académico, motivo por el que este planteamiento es ya conocido con el nombre de la nueva medicina germánica, ¿verdad? Pero esto está contrastado. Las investigaciones de Hammer presentadas en 1981 no son acogidas precisamente con entusiasmo en el entorno académico. En un artículo publicado de la revista Discovery de Salud, que por cierto recomiendo a todos, se describe así: Hammer es denunciado al Colegio de Médicos acusado de prácticas contrarias a lo ortodoxo, pretendiendo que le retiren su licencia de médico. Pero saliendo al paso de la denuncia, Hammer propone que se nombre una comisión científica que estudie su teoría y asegura que él mismo renunciará a su profesión si después de un análisis de los escáneres cerebrales que le presenten no diagnostica correctamente el tipo de cáncer que muestran, la fase en que se encuentran, la enfermedad y el tipo de conflicto psicológico que la ha producido. Tras 9 horas y 200 escáneres analizados, Hammer no falla en ninguno, por lo que la comisión científica decide no inhabilitarle. Fíjense muy bien, la llamada medicina tradicional o clásica, alopática, no tiene como fin restablecer la salud del enfermo,
Su fin es económico, todos lo sabemos muy bien. Entonces llega una persona y dice, esto no funciona porque el cuerpo tiene algo que se cura sano, y ocurre lo mismo que estamos viendo ahorita con esta pandemia en la cual prohíben y retiran del mercado todas las sustancias que pueden restablecer la salud del enfermo. Entonces, pero para dañar al doctor tienen que utilizar la ley, y entonces él se respaldó en la ley, dice, ok, me van a perjudicar, pero siempre y cuando me comprueben que yo estoy equivocado, y él les comprueba que no está equivocado en lo que él dice, porque puede decir qué parte del cuerpo se afectó con ver la tomografía del cerebro. Entonces, Hammer no falla en ninguno, por lo que la comisión científica decide no inhabilitarle. Fíjense, aparte de ser tan listo para descubrir el proceso de la salud y la enfermedad, fue tan listo para encontrar la manera cómo liberarse de lo que querían hacer con él. A pesar de lo cual es denunciado ante la justicia ordinaria. Increíblemente, el juez encargado del caso decide inhabilitar transitoriamente al doctor Hammer. Dice aquí, increíblemente, ¿verdad? Increíblemente, ya saben con qué, el juez encargado del caso decide inhabilitar transitoriamente al doctor Hammer para ejercer su profesión. La pregunta que surge es obvia. ¿Cómo es posible que un juez lego en cuestiones científicas pueda inhabilitar a un médico que ha demostrado ante una comisión cualificada la veracidad de sus planteamientos? Solo se nos ocurre pensar que se debe a un conflicto de intereses, porque no parece plausible otra explicación. En las estadísticas oficiales facilitadas por el Centro Alemán de Investigación del Cáncer de Heidelberg, siempre se puede leer que son pocos los pacientes que, después de 5 años, sobreviven al tratamiento con quimioterapia a que son sometidos por la medicina oficial. Pues bien, la Fiscalía de Wiener Neustadt tuvo que admitir por contra que de los 6,500 pacientes, la mayoría con cáncer avanzado, cuyas direcciones se incautaron en el registro que efectuaron el Centro para Nueva Medicina de Bordeaux, sobreviven todavía 6,000 después de 4 a 5 años, lo que significa más de un 90%. O sea, aquí se está haciendo un planteamiento científico y se está comprobando que el tratamiento tradicional no sirve para nada, mientras que la nueva medicina ha servido en un 90%. El diagnóstico tradicional de un tumor como benigno o maligno se basa en la velocidad de crecimiento del mismo, pero para la nueva medicina germánica esto es indiferente. Un tumor es un tumor, es creado por un conflicto, por el intento de resolver el problema emocional, y se resolverá a sí mismo cuando el conflicto emocional desaparezca. Las metástasis no existen. Lo voy a repetir varias veces. Esto va para nuestro compañero Salvador, que él es un científico y trabaja en esto. Entonces, para remarcar, las metástasis no existen, sino que son nuevos cánceres
que surgen a raíz de los conflictos psicológicos que genera el cáncer original. Por ejemplo, es típico que las mujeres sufran cáncer de hueso tras tener un cáncer de mama, pero esto está provocado por un conflicto de la desvalorización, no por una supuesta metástasis del cáncer de mama. Es muy fácil ver que una mujer hermosa que tiene unos senos hermosos y uno de ellos está afectado con cáncer, la mujer dice, me lo van a quitar y voy a perder mi belleza. Entonces viene una desvalorización de su feminidad y esto es un conflicto que se va a un cáncer de hueso. Bien, el conflicto psicológico suele suceder entre 6 y 8 semanas antes de manifestarse el cáncer. Entonces, es bueno preguntar cuando alguien ya tiene cáncer, ¿qué ocurrió hace 6 u 8 semanas? Ahora, muchas veces no se sabe cuándo inició el tumor porque lo notas cuando ya es de cierto tamaño o te produce ciertas molestias. Pero como dice Hanner, casi siempre es cuando ya no estás pensando en tu problema, ya lo solucionaste y entonces ya tienes tiempo de observarte y decir, ah, caray, tengo aquí un tumor. Lo que no sabes es que te estás curando y no tienes que hacer nada. El lugar exacto del tejido donde se manifiesta depende de dónde el individuo lo experimenta subjetivamente. Es importante la lateralidad, diestro o zurdo, actividad hormonal, menopausia, homosexualidad en la identificación de qué partes del cuerpo son afectadas por cada conflicto. La manifestación de la enfermedad dura más o menos lo que duró el conflicto, aunque si el conflicto fue muy intenso, puede durar más. La fase conflictiva puede durar más. Si la fase de recuperación se alarga, puede entrar en vagotonía excesiva, por lo que el cuerpo puede provocar una crisis epiteloide, como por ejemplo un infarto. La gravedad tradicional de las enfermedades es muy relativa. Debería ser preferible tener una esclerosis múltiple o un cáncer cuyo conflicto haya durado solo una semana que una artrosis o bronquitis cuyo conflicto haya durado 6 meses. Si las sentencias de los médicos no crearan en nosotros conflictos posteriores debidos al impacto que implica el conocimiento del diagnóstico de una enfermedad grave o incurable. ¿A quién no le afecta que le digan tienes cáncer? Ahora se traduce con lo que está de moda, ¿verdad? Tienes eso que el bichito coronado le llaman, ¿verdad? Tienes eso, muerte. ¿Qué te va a afectar? El pulmón. Bien. Entonces, territorio. El espacio donde pretendemos vivir, crear, ser el maestro, ser libre, estar seguro, poseer, etcétera, se refiere a los límites que nos atribuimos y que llegan hasta donde empiezan los de los demás. Por ejemplo, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu coche, tu electorado, tus clientes, tus pacientes. Órgano en concreto depende de las matices amenaza territorial, demarcación, intrusión, peleas fronterizas, lucha por conservación. Todos estos son conflictos de territorio.
La división izquierda-derecha, ¿qué nos dice? El lado izquierdo del cuerpo y hemisferio cerebral derecho son aspectos femeninos, relaciones paterno-filiales, padre-hijo. El lado derecho del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo son aspectos masculinos, relaciones de pareja y amigos. Aquí, pues, ¿dónde es el conflicto? Nos va a afectar el lado por esto que estamos explicando aquí. Nota, esto es para una persona diestra, sin cambios hormonales importantes, menopausia u homosexualidad. Si no, la relación izquierda-derecha se invierte. O sea, una mujer zurda predomina su mano izquierda porque su cerebro ya no está a la derecha, sino a la izquierda. ¿Sí? Entonces va a predominar su mano, en vez de la derecha, va a ser la izquierda. Bien, las mujeres diestras heterosexuales, no menopáusicas, no tratadas con hormonas, tienden más a somatizar conflictos en el hemisferio izquierdo, en laringe, tiroides, recto, mitad derecha del corazón, mitad derecha del cuerpo en general. Los hombres más en bronquios, gastrios, vesícula, parte izquierda del corazón. Un segundo conflicto del mismo tipo iría al hemisferio opuesto por la sabiduría del cuerpo. Dice, no, pues ya fregué a mi pulmón derecho, pues ahora me voy al izquierdo, porque si no me acabo al derecho otra vez. División superior-inferior, que también tiene que ver. Piernas tiene que ver con familia de la infancia, figuras de autoridad. El tronco y los brazos tienen que ver con la familia nueva, o sea, los amigos. Primero tienes madre y hermanos y después tienes amigos. Piel y pelo tiene que ver con la epidermis, o sea, la parte más externa. Pérdida de contacto, separación, sentida en la zona en la que se manifiesta. Por ejemplo, un eczema. Primera fase, pérdida de sensibilidad, circulación, flexibilidad, ulceración, caída de pelo y despigmentación, como es el vitiligo. Segunda fase, viene una irritación, enrojecimiento, hipersensibilidad, hinchazón, eczema, urticaria, dermatitis y verrugas. Una psoriasis, 2, conflictos de separación en dos fases diferentes. Uno es despigmentación, fase 1 activo, y otro en enrojecimiento, fase 2 resuelto. Bien, existe toda una relación de impactos psicológico y parte del cuerpo donde ocurre el DHS. Y la parte del cuerpo afectado, el cual podemos ver en un libro diccionario de bioemoción. También lo pueden descargar en su Android. La semana pasada les dije cuál era la aplicación para que la descargaran, porque es muy útil. También la pueden descargar en su computadora y es un libro que se llama Diccionario de Bioemoción. Bien. Ya vimos pues todo un repaso de la nueva medicina germánica, pero ahora desglosada en cuándo tienes un tumor y cuándo tienes una necrosis. Pero ahora viene esta etapa donde vamos a ver qué hace la homeopatía si se va a curar solo, o sea, como que estamos interfiriendo con la homeopatía o qué pasa. Bien,
Aquí yo quiero hacer una pausa y traer a todos a la pantalla y preguntarles, ¿ustedes conocen la homeopatía? ¿Conocen las leyes homeopáticas? Y ahora les pregunto, conociendo las leyes homeopáticas y conociendo las leyes de Hammer, ¿qué ocurre si doy homeopatía tanto en la etapa del conflicto o en la etapa resolutiva? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene alguna idea? No se preocupen si están equivocados. Preocúpense por no participar, porque de su participación depende el enriquecimiento de este curso. A ver, Jacob. Sí. Pues yo creo que sería dar homeopatía en la parte del conflicto, ¿no? Bueno, si es que lo identificamos. Sí, pero yo te pregunto, el grueso de los homeópatas conocen de la nueva medicina germánica? Yo creo que no. No, ¿verdad? Y entonces un homeópata no necesita saber la nueva medicina germánica para curar. Y cura. ¿Cómo le hace? ¿Qué sucede? ¿Qué interfiere en este programa con la homeopatía? A ver, ¿quién más me quiere hacer un comentario? Lo vamos a desglosar, pero lo vamos a hacer entre todos porque es de más aprendizaje cuando practicamos el cerebro, cuando movemos el cerebro para pensar y decir, pues, ¿qué caray, qué pasará aquí? ¿Estoy dañando al proceso automático de curación o lo estoy ayudando? ¿Qué pasa si lo doy en el conflicto? ¿Qué pasa si lo doy en la etapa resolutiva? ¿Qué se les ocurre? Elia, Doctor. sí. Sí, lo está ayudando porque nosotros tenemos una percepción de la realidad de acuerdo a la sustancia que somos. Nosotros tenemos un pensamiento básicamente biológico. Entonces somos lo que comemos, como vivimos, y la sustancia de origen que somos. Entonces, justamente como procesamos el conflicto, tanto en la etapa de crisis como en la resolución, tiene que ver la sustancia que somos. Entonces, la sustancia homeópatas nosotros indiquemos, vamos a ayudar al agravamiento para que salga la enfermedad y para poder madurar eso. Buena deducción. Vamos a seguir viendo qué proceso sucede. Miren, por lo pronto, imagínense que una persona está en la fase del conflicto. Va a estar pensando todo el tiempo, ¿verdad? Va a estar sin apetito, va a estar sin sueño, con ansiedad o problemas cardíacos. Podríamos decir que está parecido a un arsénico, por ejemplo. Y cuando damos el remedio basado en lo mental, el remedio ¿qué hace? Se va a las emociones. Por primer punto, ayudaría a resolver el conflicto. Porque si el enfermo fuera un enfermo cuyo conflicto fue un temor a morir, pues sabemos que el arsénico tiene temor a morir, pero también podría ser un fósforo, ¿verdad? Que tiene miedo a todo, entre ellos el temor a morir. Y si le estamos quitando el temor a morir, le estamos quitando el conflicto. Pero vamos a ir más allá de eso. ¿Qué sucede? ¿Cómo resolvemos el problema? Silvia, no sé si quieras participar en pensar qué es lo que hace la homeopatía para el programa de la nueva medicina germánica.
Bueno, bienvenido, Rogelio. Gracias, buenas noches. No, Buenas maestro. noches. A ver, Silvia. Bueno, no sabemos si está ahí presente o tenga dificultad para comunicarse. Rogelio, mira, hicimos un repaso de la nueva medicina germánica en la cual estamos viendo que no siempre se va a producir un tumor. A veces se va a producir una proliferación celular como es un tumor y a veces va a ser una necrosis, falta de tejido. Y eso depende en la parte del cerebro donde se afecte. Y dice lo que vimos ahorita, que si es en el cerebro nuevo o medio, esto es en el tallo cerebral, cerebelo o eh, masa encefálica, va a generar un tumor. Y en la parte conflictiva y en la resolutiva va a haber bacterias que lo van a desmantelar. Pero si el impacto va en la corteza cerebral, entonces lo que va a haber en el cuerpo, en el órgano relacionado, va a ser una necrosis, va a haber una falta de células en la parte conflictiva. Y en la parte resolutiva, las bacterias, virus y hongos van a reconstruir esas células que faltan. Va a haber una proliferación celular y se va a llenar el hueco que había. Aquí la pregunta que estamos haciendo, si este sistema es perfecto, porque viene el conflicto, se soluciona y se cura el paciente, ¿qué hace la homeopatía cuando la damos? ¿Está interfiriendo a favor o en contra? Es bueno darla en la etapa conflictiva o en la etapa resolutiva. Y cada uno de los compañeros me está dando su opinión. ¿Tú qué opinión tendrías de qué hace la homeopatía? Cuando la damos, ¿qué pasa con el ciclo de conflicto, resolución de problema? Definitivamente, si damos el medicamento correcto, es el simílimo, definitivamente va a cooperar con a la curación, sin duda. Ajá. Vimos por la opinión de la doctora Lilia que pues si el remedio va a lo emocional y te mejora las emociones, pues te va a hacer que entres en una etapa resolutiva. Claro. Pero bueno, vamos a ver un poco más adelante. Y para eso les voy a compartir lo que sigue de este curso. Si nosotros recordamos qué ocurre cuando damos homeopatía, voy a entrar otra vez a la presentación. Fíjense, aquí la pregunta del $1,000,000 dice, ¿y qué hace la homeopatía? Si se va a curar solo, pues sería mejor ni darle nada. O ¿cuándo conviene dársela? ¿En la etapa de conflicto o en la resolutiva? Y dice Jacob, bueno, pues es mejor dársela en la parte del conflicto, como que, bueno, pues vamos a sacarlo cuando está en el conflicto, no cuando ya está solucionando. Pero los homeópatas, la mayoría, la inmensa mayoría, no conocen esto, entonces, y no necesitan conocerlo, ¿verdad? Porque hay otras leyes que dicen, tú das el similar destruye a la enfermedad. Si la enfermedad es un proceso que te va a curar, pues te va a curar con el sistema o sin el sistema. Pero vamos a ver qué es lo que yo encontré. ¿Qué pasa si damos el remedio en la etapa del conflicto? Y si damos en la etapa de resolución, piensa. Todo actúa de acuerdo con las leyes homeopáticas. ¿Qué dice Hering en sus leyes de curación? Regresión de los síntomas. Todo es a la inversa de cómo se enfermó, con la excepción de los síntomas mentales.
que son los primeros en desaparecer. Pero además, la curación es muy rápida. Entonces, en pocas palabras, en el momento que yo doy homeopatía, nos vamos aquí al diagrama donde está sano y luego está enfermo, con conflicto se da un tumor o una necrosis y luego viene la resolución donde se rellena la necrosis o desaparece el tumor. Bueno, según Hering, todo se va en reversa, pero también sabemos que se va en una reversa muy rápida, porque lo que ocurrió en años puede curarse en un día, en una semana o en un mes. Entonces, ¿qué es lo que hace la homeopatía? Mete reversa. Y si el paciente estaba aquí por curarse, pues en rapidísimo va hacia atrás y se va a curar. O sea, revierte todo. Si está en la etapa de conflicto, revierte todo y se va para atrás. Entonces, la ley homeopática, digamos que es la única capaz de alterar este ciclo natural. Ahora, en homeopatía, ¿cómo sabemos en qué ciclo está? Es muy fácil. Si tengo un paciente con insomnio, con falta de apetito, con ansiedad, etcétera, o sea, manifiesta estrés, va a estar en la etapa del conflicto. No importa si sea en el tallo cerebral medio o en la corteza. Pero si tenemos un paciente que presenta somnolencia como sulfur, ¿verdad? Por ejemplo, entonces está en la etapa resolutiva. Tiene mucho apetito, tiene somnolencia, está tranquilo, ya no está perdiendo el sueño como en esta etapa. Entonces, ahí tenemos para los homeópatas un foco para decirnos este paciente en qué etapa está. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Esperarme a la otra etapa? No, tú dale el remedio y entra a la reversa, pero rapidísimo. Eso quiere decir que si yo agarro a un paciente que se le está desarrollando el cáncer y tiene el conflicto y le doy la homeopatía, va a echar la reversa y quizá ya ni entre en esta etapa, ¿verdad? Entra la reversa y a lo mejor antes de terminar va a entrar en un sulfur. Le damos el sulfur y se acabó la enfermedad. Entonces, si lo vemos con este enfoque de las leyes de Hering, sabemos exactamente lo que ocurre. Yo le doy algo, se va en reversa. Si ya había resolucionado su conflicto, como dijimos que lo primero que es lo mental ya está bien, ya no hay que hacerle nada. Solamente lo físico va a hacer lo que tenga que hacer para restituir la salud. Y entonces las bacterias entrarán en esta etapa secundaria para resolver el tumor y disolverlo. Pero sería en una fase más rápida que lo que se esperaba. Porque si el conflicto le duró un año, en las leyes de Hammer duraría un año la solución, a menos que demos homeopatía. Y entonces, dependiendo de la potencia y dependiendo de la similitud, puede curarse en días o semanas lo que tuvo todo un año, o 2 años, o 10 años. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la eficiencia de la homeopatía, lo que está haciendo la homeopatía con con este planteamiento, pues. Vamos a ver aquí. Si damos el remedio similar en la etapa de conflicto, todo marchará hacia atrás, pero lo primero que desaparece es el conflicto emocional, porque acuérdense que es en reversa menos lo mental va inmediato.
Si lo damos en la etapa resolutiva, deberá pasar por la etapa de conflicto, pero rápidamente. Es la famosa agravación, o es como cuando vemos la regresión de la enfermedad. Vemos síntomas del pasado que aparecen. Quiere decir que si ya estaba durmiendo bien, tenía mucho sueño porque estaba en la etapa resolutiva y lo de homeopatía, como se va en reversa, va a pasar por la conflictiva y me va a decir, oiga, pues ahora no puedo dormir. ¿Cuándo te pasó eso? Hace un año. Ah, no te preocupes, vamos bien, se va a quitar. Aquí estamos pues en este caso. Si está en producción celular, será psicosis. Si está en etapa de destrucción celular, será una sífilis. Y aquí nuevamente, de acuerdo a la homeopatía, si hay destrucción celular, se va a construir, y si hay proliferación, se va a destruir esa producción de tumores. Y lo hemos visto en verrugas, en inflamaciones y lo que sea. Entonces, yo podría afirmar que la homeopatía tiene prioridad sobre el programa de Hammer. O sea, es un programa que te restituye la salud, pero la homeopatía lo hace muchísimo más rápido y te pone reversa. Dice aquí, de acuerdo a esta información, todos somos trimiasmáticos. ¿Por qué? Porque depende del conflicto en qué parte te da, si vas a tener más producción de células y producir un tumor, un cáncer, o vas a tener una necrosis, una úlcera, etcétera. Todo depende de dónde tuviste el conflicto emocional. Sin embargo, para la homeopatía, lo único que tienes que hacer es encontrar el similar, tomando muy en cuenta lo mental, y el paciente se va a curar por ley. Sin el DHS, que es el foco de conflicto, estamos en zona latente. Fíjense qué interesante entra aquí el conocimiento de los miasmas. Una persona no está enferma cuando tiene la psora latente, pero un conflicto lo afecta al cerebro. ¿En qué parte afecta? Para saber qué órgano va a afectar y para saber si va a tener tumor o si va a caer en la sífilis o en la psicosis. De todas maneras, se da el remedio, se acaba la sífilis y llega a la psora latente. Entonces, esto es un conocimiento muy importante para todos aquellos homeópatas que también conocemos las leyes de la nueva medicina germánica. Nuevamente, no hay que tener miedo, se da el remedio y el remedio va a solucionar el problema. Fíjense, en la nueva medicina germánica, yo recibí clases de un maestro excelente que ya murió, que es el doctor Eduardo Castellanos. Y él en las clases decía, hay un tipo de problema de desvaloración que no es bueno que el paciente tenga una resolución del problema, porque si lo soluciona en la etapa de resolución, hay una hipocrisis, o sea, hay un conflicto que va a tener en la mitad de la solución. Y el que tiene ese tipo de desvalorización, el conflicto va a ser un infarto al corazón. Y hay personas que por su edad y por el tiempo que tuvo el conflicto, esa hipocrisis, esa crisis epileptoide
epiléptica que dispararía un infarto simplemente por tener tanto tiempo el conflicto, el infarto sería mortal. Entonces, en esos casos, prefieren que la persona no resuelva el conflicto. Nos contó un caso de un hombre que su mujer lo engañó con su vecino y pasa el tiempo y él sufre todo ese conflicto por muchos años y cuando se da cuenta que eso fue lo que ocasionó el problema, dicen los que conocen la nueva medicina germánica, dice, por tener 20 años en ese conflicto, a la hora que lo resuelva, está bien, va a venir a la etapa resolutiva, pero viene la etapa epileptoide, donde hay un pico que regresa y ese pico en ese tipo de problemas siempre es un infarto. Pero la intensidad tiene que ver con el tiempo y entonces los que conocen bien la nueva medicina germánica dicen, este tipo con tantos años que tiene, que ni se entere, que ni resuelva el problema que tiene, porque a la hora de que se le venga la etapa epileptoide, el pico que tiene, le va a venir un infarto, pero va a ser mortal. Y eso lo saben. Entonces dicen, no, espérame, que no resuelva su problema porque se va a morir. Sin embargo, para la homeopatía no pasa nada, porque la homeopatía va a atender a todo el cuerpo, va a echarlo en reversa, pero en una reversa donde el daño va a ser mucho menor, donde la regresión de los síntomas es mucho menor y mucho más rápido. Entonces, esto resolvería ese problema que se da en ciertos casos de desvaloración. Ahí, pues, el enfermo se sintió desvalorado porque el vecino le quitó a la esposa, ¿verdad? Y si un día resuelve el problema, si es pronto no hay problema, va a tener un infarto y a lo mejor ni cuenta se da. Pero si tiene muchos años, mejor que no lo resuelva, porque el infarto va a ser mortal, como decía el doctor Eduardo Castellanos. Entonces, en ese caso, la homeopatía sí tiene una solución. De acuerdo con toda la información que vimos en este curso, tenemos que utilizar todo el conocimiento que esté a nuestro alcance. Primero, evitar los alimentos ácidos y usar los alcalinos, aunque esto afecta solo al 5%, pero además está afectando a nuestro cuerpo, a nuestras células. Evitar a toda costa los pensamientos ácidos, porque una cosa son los alimentos, pero acuérdense que la célula se ve afectada con la acidez, aunque no sea real. El cerebro puede darnos pensamientos ácidos que son pues de odio, de venganza, de miedo, todo eso. La culpa y el temor son pensamientos ácidos. Entonces, desde la primera clase que vemos que la acidez interviene en la proliferación del cáncer, hay que evitar los alimentos ácidos y usar los alcalinos. Hay que evitar los pensamientos ácidos y usar los alcalinos, que son los de amor, los de compasión, perdón, etc. Además, es perfectamente posible usar la energía de las manos, ya lo vimos, pero debemos estar en equilibrio para poder curar. Si tú quieres usar tus manos para curar, asegúrate que no le estés mandando tus conflictos a la persona. Entonces debes de ser una persona sana, sin conflictos, para poder mandar el amor limpiecito. Bien. Recordando las herramientas que vimos, fíjense, el conocimiento de la acidez y la alcalinidad fue el primer paso que vimos. Esto es válido a nivel físico.
Pero luego vimos la información de Henry Corbera de la transición, donde dice que la enfermedad es producida por la culpa. Y bueno, aquí la culpa interviene en el conflicto también. Luego, vimos en la tercera clase la biología de la creencia de Bruce Lipton, que lo extendimos hasta la clase 5. Y en la biología de la creencia de Bruce Lipton, ahí nos está hablando de que el cerebro puede dar una señal, sea real o no. Entonces, el cerebro tiene prioridad sobre el cuerpo. Pero algo muy importante que vimos de Bruce Lipton es que el campo es el que gobierna a la materia. Entonces, tratamientos de quemar al cáncer, tratamientos de envenenarlo, tratamientos de extirparlo, son totalmente nulos si entendemos que el campo es el que prevalece. O sea, en el ejercicio que hicimos, en el ejemplo de que yo no puedo alterar la estructura de las limaduras de hierro si no cambio el imán. Es inútil. Ustedes muévanle y va a regresar a su lugar. Pero además tenemos la información de la nueva medicina germánica que nos estuvo dando la información en la clase 5 y en esta 6, de que todo esto tiene un orden biológico y que es un programa hecho para curarnos. Entonces, lo mejor es no enfermarnos, como con la información de Henry Corbera. No entres a la culpa. Luego, saber que el origen está en el campo y no en la materia. Si ya te fuiste afectado, pues no te vayas a mover algo en el cuerpo, muévelo en las emociones, en el campo, en el cerebro. Por último, la nueva medicina germánica dice, no pasa nada, si tú tienes un problema, tu cuerpo ya tiene un programa que te va a curar. Lo que sí te debes de curar, de cuidar, es de no matar tus bacterias, porque las bacterias juegan un papel importante. O sea, tomar antibióticos o tomar químicos que te matan las bacterias, pues no vas a tener el que repara el daño. De todas maneras, las leyes biológicas son tan sabias que un cáncer se va a encapsular, pero una necrosis no se va a poder restituir, al menos naturalmente, si le estás quitando bacterias, virus y hongos. Y también vimos la curación energética a través de las manos. Entonces, tenemos todas estas herramientas para entender no solo el cáncer, sino todas las enfermedades y, como les he añadido yo, los accidentes. Y tenemos la homeopatía, que la homeopatía nos cambia todo serie de informaciones, porque aunque no conociéramos nada, pues ya desde siempre la homeopatía ha sido capaz de curar todo tipo de cáncer, úlceras y demás. Pero ya sabemos por qué, porque tenemos un sistema automático que lo echa en reversa a gran velocidad. Y si hubiera algo que hacer, como restituir tejido o eliminar tumores, lo hace la homeopatía. Entonces, tenemos todas estas herramientas, no tenemos excusa para que nos asuste un cáncer. Y como lo dijimos aquí, no es ni el cáncer, ni
cualquier tipo de enfermedad o accidente. O sea, lo que tengan ustedes enfrente, ya tienen el conocimiento para liberar al enfermo de todo mal. Ahorita yo les quiero compartir algo que voy a ver si se los puedo mandar al WhatsApp, porque encontré una solución para aquellos que tienen la inyección debajo de la piel, la vacuvacu. Como ahí están metiendo toxinas y es una de las causas de la enfermedad, ¿verdad? Que son las toxinas, pues tenemos que liberarnos de esas toxinas. Y esta es una información que encontré de un tipo que está hablando de lo que hacía Bodhidharma. Y Bodhidharma era un monje hindú que se fue a Japón o a China, no estoy seguro, pero le dijo al rey, yo puedo quitarme todas las toxinas que me pongan en mi cuerpo. Entonces lo envenenaban, les daban cosas, equivale pues a que te pongan una sustancia nociva debajo de la piel y dice, yo la puedo curar. ¿Y cómo la curas? Le dijo el rey, mira, yo sé que eres muy sabio, haces muchas cosas. Si a mí me dices cómo utilizar lo que tú sabes para curarme y más allá, para no enfermarme, te doy todo ese bosque y te construyo un templo ahí para que tú puedas enseñar. Y entonces este monje le dijo, muy bien, dice, mira, vamos a ver esta tortuga y se quitó un cristal que tenía colgando y se lo puso y vieron cómo se empañaba cuando respiraba y no se empañaba cuando no respiraba. Y dice, puedes observar que la tortuga respira lentamente, muy lentamente. ¿Y cuánto dura la tortuga? Pues muchísimos años. Bueno, vamos a ver un chango. ¿Cuánto vive un chango? Pues unos 4 años. Y vamos a ver, y estaba respirando, pero sí rápido. Como un perro, ¿verdad? Como respira el perro. ¿Y cuántos años viven? Pues unos 12, 13 años, ¿verdad? Y entonces le dijo, antes de explicarte, quiero que me ayudes a mover esta mesa pesada. Y el rey dijo, muy bien. Y antes de empujar, hizo. Y dice, espérame, ¿por qué tomaste aire? Ah, pues porque yo sé que cuando tomo más aire, tengo más fuerza. Ah, muy bien. Dice, ahora quiero que me recuerdes, que te acuerdes de tu primer amor. ¿Cómo disfrutaste tu primer amor? ¿Cómo fue tu primer amor? Y entonces cuando le iba a contar, hizo un suspiro, ¿verdad? Y dice, espérame, ¿por qué suspiraste? Pues no lo sé. Dice, bueno, porque cuando tú tomas aire tienes más amor. Estás recordando ese momento de amor, tomaste aire. Y luego le dice, eh, quiero que te prepares para correr. Dice, ok, ¿ya estás listo? Sí, y le hace, dice, otra vez tomaste aire. Entonces vamos a ver la importancia del aire, de la respiración. Y le dice, ¿cómo se hizo esta prenda? Y le muestra un brazalete, ¿verdad? De cobre. Dice, pues usando fuego. Sí, pero ¿qué tipo de fuego? Dice, pues fuego, fuego. Dice, no. Yo lo pongo en las brasas o le pongo fuego de leña y no se puede fundir. Dice, ah, es que lo tienes que poner en un fogón y añadirle aire, le soplas aire. Ok, entonces ya me diste la solución. El aire, el oxígeno, la respiración es la que te da la solución. Y él da ejercicios ahí de respiración donde dice, vas a empujar hacia arriba y vas a imaginarte una pelota que tienes en tu cuerpo, esta mano la bajas mientras esta va hacia arriba. Y así son 4 ejercicios muy sencillos que ya comencé yo a hacer porque a ese monje lo hacían prácticamente inmortal.
no lo podían envenenar, no se podía enfermar, pero más que nada eliminaba todas las toxinas de su cuerpo y esa sería la solución para los que involuntariamente, que aunque no quieran, pues hayan recibido esa fórmula de la Bakubaku. Bien, entonces, con eso terminamos esta clase, no sin antes entrar a una etapa de preguntas y respuestas, si tienen ustedes por ahí. Entonces, Ingeniero, le sí, quiero platicar una experiencia que en la Escuela Superior de Homeopatía tuvimos. Durante sí, un periodo más o menos grande, sí, un compañero maestro de el área de acupuntura, porque a saber, en el Instituto Politécnico, la homeopatía tiene como consecuencia o especialidad la acupuntura. muy Entonces, bien. como este maestro tenía formación en Beijing, él nos daba tanto lecturas como respiración y ejercicios de Falun Dafa. Y sabe, Ajá, maestro, que él mezclaba mucho para el tratamiento en cáncer los 7 ejercicios de Falun Dafa, que son basados prácticamente en respiración, más el tratamiento en cáncer. ajá. Y fue muy exitoso mucho tiempo. El maestro se jubila y pues le perdimos la pista, pero fue un periodo muy interesante que vivimos y a cierta hora de la tarde, porque yo siempre trabajé en el turno vespertino, nos daba ejercicios de respiración. Pues muy valiosa información. Como les digo, les voy a mandar esa información para que vean lo básico, los 4 ejercicios básicos que primero les van a hacer fortalecer su sistema inmunológico y van a ser ustedes inmunes a esto que estamos enfrentando en el mundo. Y segundo, si fueron obligados a ponerse esa sustancia dentro del cuerpo que tiene óxido de grafeno y es muy nocivo para el cuerpo, pues ¿cómo lo pueden liberar? A través de estos ejercicios de respiración, el cuerpo es capaz de echar para afuera todo. Si le añadimos un remedio que conocemos muy bien en homeopatía, que sirve para sacar objetos que no son de nuestro cuerpo, que es la silicia, entonces yo diría, es recomendable tomar silicia 30 3 veces al día por un periodo de un par de semanas y con eso estamos expulsando todo eso malo. Y le añadimos los ejercicios de Qigong, pues ya no le tengan miedo los que hayan tenido que enfrentar eso. Y espero que ustedes, que son mis alumnos, no se hayan expuesto a, a esa inyección debajo de la piel. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, participación, comentario? Bien, si no hay comentarios, pues no puedo yo forzar a que hagan preguntas o a lo mejor entendieron todo en el mejor de los casos. Y pues vamos a dar por terminada por lo pronto la grabación. Damos por terminada la clase